Buenos días, mi nombre es Aelia Costa y les voy a hablar sobre los fármacos utilizados en las enfermedades del sistema cardiovascular y renal. Antes vamos a comenzar con una pequeña introducción acerca del sistema renal. El sistema renal está constituido por un grupo complejo de órganos que en conjunto se encargan de filtrar los productos residuales de la sangre y de fabricar, almacenar y eliminar la orina. Estos órganos son esenciales para la hemostasia, ya que mantienen el equilibrio hídrico, el equilibrio ácido-básico y la presión arterial. Los órganos fundamentales del sistema nefrourinario son los secretores formados por los riñones y la vía excretora formada por los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Los riñones regulan el volumen de la composición de la sangre, ayudan a regular la presión sanguínea y sintetizan glucosa, participando en la síntesis de la vitamina D y excretan desechos de la orina. Los uréteres transportan orina desde los riñones hasta la vejiga. La vejiga es la que se encarga de almacenar la orina y la uretra es la que evacúa la orina. Hay que recordar que cada riñón posee alrededor de 1.000.000 de nefronas. La nefrona es la unidad anatómica y funcional del riñón en la cual se realizan los procesos de filtración, reabsorción y secreción. La homeostasis del agua y del sodio se mantienen sobre la gracia a la función renal, que mantienen un equilibrio dinámico de la cantidad de los mismos, gracias a la interacción del proceso que se da en la nefrona. Bien, ya habiendo dado esa pequeña introducción sobre el sistema renal, vamos a continuar. Seguimos con los fármacos. En este caso iniciaremos con los antihipertensivos. El denominador común de los agentes antihipertensivos es su capacidad para disminuir la resistencia periférica. La clasificación se basa en el mecanismo por el cual dilatan el hecho de resistencia y el lugar donde actúan. Tenemos cinco subdivisiones de estos antihipertensivos. Los primeros son los inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona. En el segundo grupo encontramos los bloqueantes de los canales de calcio. En el tercer grupo encontramos los inhibidores del simpático, que son los que actúan sobre los receptores adrenérgicos y los que inhiben las neuronas adrenérgicas. El cuarto grupo son los vasodilatadores, entre ellos encontramos los arteriales y los arteriales y venosos. Por último encontramos los diuréticos. La diferencia entre los grupos se da en la incidencia de los efectos indeseables y ante todo en los beneficios adicionales que se pueden obtener con respecto a las frecuentes comorbilidades de los hipertensos. En conclusión, antes de clasificar estos fármacos como de primera o de segunda línea, el médico debe hacer la elección inicial con base en la tolerabilidad por parte del paciente y en la demostrada mayor efectividad para proteger órganos blancos o controlar la comorbilidad. Ahora hablaremos sobre los inhibidores de las enzimas de conversión de la angiotensina. Han sido probados los siguientes fármacos dentro del grupo ECA, como lo es el captopril,
enalapril, enalaprilat, fosinopril, también están los quinapril, ranipril, entre otros. Entonces, encontramos que estos medicamentos controlan la hipertensión, previenen el infarto y reducen la morbimortalidad en individuos con infarto de miocardio. Las consecuencias del bloqueo establecido por los ECA son: primero, impiden la formación de ANG2 a partir de ANG1. Se impide la degradación de la bradiquinina. La SA degrada el regulador natural de las células madres. Y por cuarto, por acción de la SA se producen angiotensinas. La activación del sistema renina-angiotensina juega un papel decisivo en el desarrollo de la insuficiencia renal crónica. La farmacocinética de estos fármacos, estos agentes se administran por vía oral. Tienen tasas de absorción de entre 30 y el 70%, y solo el captopril resulta interferido por los alimentos. El fosinopril y el espirapril se excretan en proporciones similares por vías biliares y renales, mientras los demás lo hacen por la orina. Las reacciones adversas de este medicamento, la más común es la tos seca. Se han reportado episodios de cefaleas, náuseas y mareos. Las precauciones y las contraindicaciones para estos fármacos: se debe considerar una dosificación inicial baja en personas que tienen aumentada la actividad de renina en plasma y disminuido el volumen intravascular. Antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Se encuentran en el mercado el acisartán, candesartán, el losartán y el vasartán, entre otros. El losartán además inhibe el receptor del tromboxano A2 y la agregación plaquetaria. Son antagonistas altamente selectivos e irreversibles del receptor AT1, precisamente el subtipo del receptor que media las funciones conocidas de la angiotensina 2. Los ARA no se asocian con tos o trastornos del gusto, y la incidencia de angioedemas es mucho menor que con los del SK. Los medicamentos de este grupo se absorben en el tracto gastrointestinal en porcentajes que van del 50 al 70%. Solo la absorción del vasartán se ve interferida por alimentos. Las concentraciones pico se alcanzan en 1 a 4 horas. La excreción se hace principalmente por vía biliar y en menor proporción por orina. Las reacciones adversas de estos medicamentos, principalmente mareos, cefaleas y astenia. Sus dosis deben ser ajustadas en insuficiencia hepática y renal. Deben observarse las mismas precauciones y contraindicaciones de los SA. Sus efectos fetales son similares a los del SA.
Continuamos con los inhibidores de la renina. En este caso vamos a hablar sobre el alisquireno. La renina es la enzima responsable del paso inicial y limitante de velocidad de los sistemas renina a angiotensina. El alisquireno se une con alta afinidad al sitio activo de la enzima, bloqueándola. La absorción del fármaco por el tracto gastrointestinal es lenta, incompleta y disminuye en presencia de alimentos. Da concentraciones de pico en 3 a 5 horas. En sangre la mitad del fármaco se une a proteínas, se metaboliza parcialmente en hígado y se excreta por la bilis. Dado a que el alisquireno sufre poco metabolismo y sobre todo que no es sustrato de las enzimas CYP, son muy bajas las probabilidades de interacciones farmacocinéticas clínicamente relevantes. El uso de los inhibidores del SRA entonces también constituyen la base de tratamiento de la disfunción ventricular, no solo porque mejoran la sintomatología y la capacidad de vida del paciente, sino porque corrigen la sobreactivación del eje renina-angiotensina, reduciendo las tasas de mortalidad. Están indicados en todos los grados. En pacientes con disfunciones sistólicas, la adición de alisquireno a la terapia es estándar, no reduce mortalidad cardiovascular ni las hospitalizaciones. La capacidad de losartán para disminuir los niveles de ácido úrico parece ser un efecto molecular específico con un promisorio potencial terapéutico. Este fármaco también es útil en el tratamiento de la hipertensión portal del paciente con cirrosis. Ahora vamos a hablar sobre los bloqueantes de los canales de calcio. El calcio antagonista. Bueno, el tono del músculo liso vascular se regula de una manera dependiente del calcio. Así, los iones de calcio que ingresan a la célula junto con el calcio proveniente del retículo sarcoplasmático se unen a la proteína ligadora de calcio, la calmodulina. El complejo calcio calmodulina activa la miosina para que se una a la actina e inicie el proceso de contracción. El calcio entra a las células por muchos mecanismos. El transporte de calcio al interior de las células del músculo liso vascular y del corazón es mediado por los canales de calcio tipo E. Al bloquear estos fármacos, los canales de calcio tipo L en el lecho arterial, por un lado, disminuyen la resistencia periférica con el consecuente efecto hipotensor. Por otro lado, dilatan las coronarias, mejorando la perfusión miocárdica. La acción sobre el lecho venoso es mínima y por eso afectan muy poco la precardia. Estos fenómenos vasculares son comunes a todos los calcioantagonistas, pero los efectos sobre el corazón hacen que deban separarse en dos subgrupos. El primer subgrupo encontramos el verapamilo y el diltiazam,
Y en el segundo subgrupo encontramos el grupo de las dihidropirodinas. La absorción se lleva a cabo adecuadamente en el intestino delgado y nos afecta por la presencia de alimentos. Este se metaboliza en el hígado y se elimina por orina y por bilis. Dentro del subgrupo de los dihidropiridinas encontramos las felodipina, la barnidipina, la anlodipina, la lacidipina y los vasodilatadores. Ahora vamos a hablar sobre los diuréticos. El riñón es capaz de eliminar una orina abundante o escasa, concentrada o diluida, ácida o alcalina, y tiende siempre a conservar los niveles normales de las sales y agua en el medio interno. Los fármacos que actúan sobre los túbulos renales son útiles en numerosas condiciones en los que intervienen el metabolismo anormal de los electrolitos y el agua, debido a que los segmentos anatómicos de las nefronas están altamente especializadas en sus funciones. Las acciones de cada agente de estos grupos farmacológicos pueden comprender mejor cuando se relacionan con su sitio de acción de la nefrona y con su fisiología normal de este segmento. Los diuréticos son fármacos que actúan sobre los riñones aumentando el volumen urinario. Reduce la reabsorción de sal y agua desde los túbulos, provocan un aumento de la excreción de sodio, potasio, cloruros y bicarbonatos, lo que a su vez permite la eliminación del agua. Estos diuréticos se indican para disminuir la absorción tubular de electrolitos fundamentales de sodio y secundariamente de agua. 2. Aumentar el volumen de la orina excretada. 3. Disminuir el volumen plasmático. 4. Aumentar la concentración de las proteínas plasmáticas. Y 5. Movilizar el agua acumulada en el tejido intestinal hacia la sangre, con lo cual se reduce el peso corporal del paciente. El efecto diurético se logra mediante dos mecanismos: aumentando la filtración glomerular y disminuyendo la reabsorción en los túbulos renales. Los mecanismos de acción de los diuréticos entonces inhiben el transporte de Na+K en la rama ascendente del asa del ENLE, aumentan la excreción urinaria, que es la de la carga filtrada. Los usos de estos diuréticos se indica generalmente en pacientes que presentan insuficiencia cardíaca congestiva, afecciones renales, coma hepático y toxemia gravídica. Las reacciones adversas de estos diuréticos entonces están las náuseas, vómitos, diarreas, hipocalemia que da lugar a la debilidad muscular, mareos y astenia. Dentro de este grupo de diuréticos encontramos las tiazidas y análogas.
Entre los diuréticos pertenecientes al grupo de las tiacidas y análogos están metalazona, el politiacida, butiacida, ciclotiacida, clopamida, clorotiaxida, entre otros. Los fármacos de este grupo bloquean el cotransportador NaCl de las células del túbulo contorneado distal, es decir, cuando ya se ha reabsorbido cerca del 90% del sodio en la proporción proximales de la nefrona. La administración de tiaxidas a un paciente hipertenso reduce su presión arterial. La mayoría de las tiacidas se absorben bien por el TGI. Una vez en sangre son excretadas en forma activa por el túbulo contorneado proximal. La acción diurética se inicia de 1 a 2 horas después de la administración oral y dura entre 6 y 36 horas para los diferentes representantes del grupo. Esto es alrededor de 8 horas para la hidroclorotiaxida. El efecto antihipertensivo empieza a aparecer de 3 a 4 días y desaparece aproximadamente una semana después de suspender la terapia crónica. Las reacciones adversas de estas tiacidas y análogos, probablemente el efecto más común, peligroso y de mayor incidencia clínica de las tiacidas es la hipomagnesemia, el vómito y la diarrea. Por otro lado, se acepta que es hipocalemia y no el diurético por sí mismo la causa de las anormalidades metabólicas asociadas a tiacidas, ya que las deficiencias de potasio intracelular induce resistencia a la insulina, con todas sus secuelas metabólicas, intolerancia a la glucosa y dilipidemia. Las precauciones y las contraindicaciones deben ser administrados estos agentes con precauciones en pacientes con historias de gota y enfermedad renal o hepática, en individuos hipertensos con alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Deberían evitarse las tiacidas. Se contraindican en hipertensibilidad a cualquiera de los miembros del grupo y derivados sulfonamídicos. No se recomienda su uso en embarazo y en la lactancia. Bien, ahora continuamos con la farmacología clínica para el sistema cardiovascular. Bueno, primero pues vamos a hacer como una pequeña introducción del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está constituido por un órgano propulsor, el corazón, que envía la sangre a través del cuerpo, constituido por 2 aurículas y 2 ventrículos. Sistema arterial, distribuye la sangre y es un reservorio de presión. Los capilares, donde se llevan a cabo la transferencia de los materiales entre sangre y tejidos. El sistema venoso actúa como reservorio de volumen y es por donde regresa la sangre al corazón. Hay que recordar que el sistema cardiovascular también cumple otras funciones importantes, las cuales es llevar sangre baja en oxígeno hasta los pulmones para realizar el intercambio gaseoso y oxigenarse nuevamente.
Las principales funciones del sistema cardiovascular se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el organismo con los siguientes objetivos: transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos del cuerpo, transportar dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones para realizar el intercambio gaseoso, suministrar distintos nutrientes provenientes de la alimentación a todas las células del cuerpo, ayudar a combatir infecciones por medio de los glóbulos blancos, células de defensa del organismo. Ayuda a coagular la sangre para detener sangrados o hemorragias por medio de las plaquetas, células encargadas de la coagulación. Asimismo, la sangre también transporta hormonas de un sitio a otro para regular ciertas funciones de distintos órganos del cuerpo. Todo el funcionamiento del sistema cardiovascular está basado en los latidos del corazón, donde las aurículas y los ventrículos del corazón se relajan y se contraen formando un ciclo que garantiza la circulación en todo el organismo. Este sistema cardiovascular se puede dividir en dos partes principales: la circulación pulmonar, que es la circulación menor que lleva sangre del corazón a los pulmones, y los pulmones de regreso al corazón, y la circulación sistémica, que es la circulación mayor que lleva la sangre del corazón a todos los tejidos del organismo a través de las arterias aorta. La fisiología del sistema cardiovascular está compuesta por diferentes etapas que incluyen la sangre que viene del cuerpo, pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono, fluye a través de las venas cavas hasta la aurícula derecha. Al llenarse la aurícula derecha, esta envía sangre hasta el ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho se llena, esta bombea la sangre a través de las válvulas pulmonares hasta las arterias pulmonares para llenar los pulmones. La sangre fluye por los capilares en los pulmones, absorbiendo el oxígeno y eliminando el dióxido de carbono. La sangre rica en oxígeno fluye a través de las venas pulmonares hasta la aurícula izquierda en el corazón. Al llenarse la aurícula izquierda, esta envía la sangre rica en oxígeno hasta el ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo se llena, esta bombea la sangre a través de la válvula aórtica hacia la aorta. Finalmente, la sangre rica en oxígeno irriga todo el cuerpo, suministrando la energía y el oxígeno, también los nutrientes necesarios para que todos los órganos funcionen. Bien, habiendo hecho una pequeña introducción sobre el sistema cardiovascular, vamos a hablar sobre la farmacología clínica de este sistema cardiovascular. Encontramos los antirrítmicos. Los antirrítmicos son medicamentos cuya principal acción es detener la fibrilación cardíaca. El ritmo normal del latido cardíaco está controlado por la frecuencia de descarga del nodo sinusal, que son de 60 a 100 latidos por minuto, y conduce a través del tejido especializado a todas las células cardíacas. Producen una concentración sincrónica y hemodinámica eficaz. Cualquier alteración del ritmo normal se considera una arritmia. Una arritmia cardíaca es el resultado de una alteración en la generación del impulso cardíaco, una alteración en la conducción del impulso cardíaco o una mezcla de ambas. En consecuencia, los medicamentos que se utilizan para el tratamiento deben ser capaces de llevar a la normalidad estos eventos. Dentro de estos antirrítmicos encontramos la
quinidina y sus derivados. La quinidina es el agente antirrítmico oral comúnmente usado que deprime la actividad eléctrica cardíaca y la conducción de los impulsos. Prolonga la duración del potencial de acción, en lo que se traduce a un aumento de intervalo del electrocardiograma. Aumenta el periodo refractario efectivo y presenta efecto atropínico. Los efectos adversos de la quinidina son efectos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas. También hay visión borrosa, zumbidos en el oído, cefaleas, mareos. En pacientes susceptibles pueden provocar síncope cardíaco y dosis muy altas pueden provocar asistolia e hipotensión. Dentro de estos antirrítmicos también podemos hablar sobre la lidocaína. Es el medicamento más utilizado por vía endovenosa. Deprime la actividad cardíaca anormal y amplía la duración de la diástole. Es útil en el entrenamiento de las arritmias postinfarto y la intoxicación digitálica. Estas son administradas por vías endovenosas y se metabolizan rápidamente por el hígado. Los efectos adversos de esta lidocaína, entonces tenemos náuseas, mareos, temblores, convulsiones que se presentan fundamentalmente en ancianos. En forma ocasional provoca bloqueo auriculoventricular y paro sinusal. Dentro de los antiarrítmicos también encontramos la amiodarona. Este medicamento tiene ligeros efectos bloqueadores de los receptores alfa y beta y de los canales de calcio que se combinan para este medicamento sea un antirrítmico potente. Este disminuye el ritmo sinusal y la conducción auriculoventricular. Las reacciones adversas de este medicamento, entonces encontramos pigmentaciones en la córnea. También la administración puede provocar bradicardia grave. Dentro de los antirrítmicos también podemos hablar sobre el verapamil. Su acción es debido al bloqueo de la entrada lenta de iones calcio a la célula, lo que disminuye el consumo de oxígeno y la conducción atrioventricular, estabiliza la excitabilidad eléctrica y produce vasodilatación coronaria y periférica. Por lo tanto, además de su acción antirrítmica, presenta un efecto antianginoso. Las reacciones adversas del verapamilo están relacionadas con la dosis y pueden evitarse. Se presentan con frecuencia cuando se asocian con beta bloqueadores. Estas reacciones son hipotensión, bloqueo auriculoventricular, estreñimiento nervioso y edema periférico. Bueno, aquí continuamos con la clasificación de estos antirrítmicos, que básicamente pues ya se las conté, se las dije, pero pues nuevamente pues vamos a tomarlas. Entonces les estaba comentando que se clasificaban en 4 grupos, que son el primer grupo es el
estabilizante de membranas que incluyen los derivados de la quinidina y los anestésicos locales. La segunda clase, que es la que agrupa los bloqueadores adrenérgicos. La tercera, que es la que prolonga el potencial de acción tardío, como la amiodarona. Y en su cuarto grupo y último son los inhibidores del transporte de calcio a través de la membrana. Entonces recordemos, en la clasificación en la clasificación 1, entonces encontramos la lidocaína, la quinidina. En la clasificación 2, que son los que agrupan los bloqueadores adrenergéticos, podemos mencionar el propanadol, el etanol, el exoprenalol. En la clasificación 3, que son los que prolongan la potencia de acción tardía, que hablamos sobre la amiodarona. En la cuarta clasificación hablamos sobre los inhibidores del transporte de calcio a través de la membrana, que les comentaba y les daba el ejemplo del verapamilo. Bueno, ahora continuamos con los vasodilatadores. Dentro de los vasodilatadores encontramos la clonidina y la metildopa. También encontramos la hidralacina. Los vasodilatadores son medicamentos que por distintos mecanismos aumentan el calibre de los vasos sanguíneos y por tanto desciende la presión arterial. Actúan como hipotensores, aumentan la frecuencia cardíaca, el gasto cárdico, la liberación de renina y la retención de Na. Dentro de ellos entonces hablábamos que se encontraba la clonidina, y la metildopa. Ellos disminuyen la presión arterial por la estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos en el cerebro. Disminuyen la concentración de noradrenalina circulante como mecanismo fundamental y por disminución de la resistencia vascular periférica. Deprimen la actividad de los centros nerviosos simpáticos del hipotálamo y del centro vasomotor vulvar. Además, como producen discreta relajación muscular, disminuyen la ansiedad y la tensión, por lo que se percibe sensación de bienestar. La clonidina actúa de manera directa, mientras que la alfa-metil-dopa lo hace por un intermediario. Ahora vamos a hablar sobre la hidralacina. Esta actúa sobre el proceso de acoplamiento, excitación, contracción del músculo liso, y su efecto principal es la disminución de la resistencia vascular periférica que mantiene intactos los reflejos simpáticos, por lo que no producen hipotensión ortostática ni trastornos de función sexual. Se recomienda un uso asociado con diuréticos y bloqueadores beta adrenérgicos en los casos más severos. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Que tengan un muy buen día.
Gracias, hasta luego.